¿no? Y otra cosa es programación gráfica, ¿no? En programación gráfica, la idea es aprender las técnicas y procesos para transformar, digamos, modelos, datos en imágenes, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un juego, un videojuego, cuando programas, haces programación gráfica, digamos, obvio, porque la mayoría de los videojuegos son gráficos, entonces transformas modelos de datos en acciones gráficas, digamos, ¿no? Entonces desarrollas un programa, digamos, que toma un modelo, datos, números, y lo transforma en un modelo gráfico 2D o 3D, digamos, ¿no? O, por ejemplo, si hicieras un software como Photoshop, digamos, es programación gráfica, porque tú lo que haces es tomas datos y transformas en un... entonces, el que hizo Photoshop son programadores que entienden de programación gráfica, digamos, ¿no? Los que hicieron Photoshop. Entonces, nosotros no manejamos Photoshop o no se le enseña Photoshop porque eso no tiene nada que ver con programación gráfica, digamos, ¿no? Si no, son diseñadores gráficos normalmente los que utilizan ese tipo de software de edición de video, de edición de imágenes, digamos, eso es otra cosa, ¿no? Programación es poder hacer un Photoshop, digamos, ¿no? Obvio, un Photoshop es un programa complejo que le llevó años, décadas a la gente no me acuerdo cómo se llama la empresa, Autodesk creo que se llama, desarrollarlo, ¿no? Y no fue un tipo que lo encerraron y salió con Photoshop, digamos, ¿no? Es todo un equipo de desarrollo, lleva años desarrollar software como ese, ¿no? Pero obvio, hay que entender los principios básicos de ese conjunto y vamos a hacer, de hecho, como primer proyecto, algo como un software de edición, digamos, ¿no? Que va a agarrar, va a guardar como ese proceso en un archivo, lo vas a recuperar y vas a ejecutar, digamos, ¿no? Entonces, obvio, en un contexto bien pequeño, pero para que entiendas, digamos, lo que implica. La segunda parte normalmente tiene dos partes, la programación gráfica. La primera parte consiste en eso, digamos, en entender esos conceptos básicos y poder aprender a hacer algo ahí. El segundo elemento tiene que ver con la segunda parte del proyecto. Hacemos un videojuego, digamos, ¿no? Obvio, sencillo, con ciertas limitaciones, porque obvio los tiempos y pero con las librerías y cosas que ya fueron hechas para eso, en realidad son relativamente fáciles y cortos, porque obvio, cuando haces videojuegos normalmente no lo haces en un lenguaje de propósito general, digamos, ¿no? Aunque se puede hacer, pero te llevaría demasiado tiempo, porque primero tendrías que crear tus propias librerías gráficas, digamos, ¿no? Este, y luego tus rutinas, digamos, y todo lo demás, para recién después comenzar a hacer el videojuego. De hecho, la base que necesitas te llevaría mucho más tiempo que el mismo videojuego, ¿no? Entonces, cuando se hace un videojuego, se hacen software especializados en videojuegos, digamos, ¿no? En hacer videojuegos. Hay unos que son más genéricos, digamos, ¿no? Y otros que, obvio, son mucho más específicos. Los genéricos son cosas como LibGDX, como Unity, digamos, ¿no? Que son framework, digamos, ¿no? Entornos de desarrollo hechos especialmente para hacer videojuegos, digamos, que ya contienen todos los recursos para hacerlo, digamos, ¿no? Aunque son genéricos porque no están orientados a un entorno de videojuego específico, digamos, ¿no? Pero existe el siguiente nivel, el que normalmente utilizan ya las empresas de desarrollo de videojuegos, donde ya lo que tienen son motores específicos, digamos, ¿no? Para cierto tipo de juegos, y entonces los desarrolladores utilizan recursos ya de más alto nivel para desarrollar videojuegos. Engine de juegos tienen, los motores de juegos, digamos, ¿no? Para distintos tipos de modelos de juegos, de videojuegos, y obvio, cuando desarrollan lo hacen sobre eso. Existen, por supuesto, también disponibles ese tipo de entornos, ya que son mucho más específicos para desarrollar algún tipo de videojuego. Por ejemplo, los primeros que se liberaron, no sé si conocen un juego que se llamaba Quake antes. Señores, tipo Toon, ¿conocieron todavía? Creo que se parecía un poco al Contra, ¿no?
el Sí, Quake. sí. Ajá. Entonces, por ejemplo, esos motores están libres, puedes descargártelos, son motores que puedes utilizar para desarrollar tus propios videojuegos, digamos, ¿no? Son engine de videojuegos, ¿ya? Bien, eso como introducción, ¿qué es lo que hacemos más o menos en la materia? Entonces vamos a tener dos partes, una que tiene que ver con principios básicos de graficación en 2D y 3D, y para eso utilizamos OpenGL. OpenGL es una librería gráfica, digamos, ¿no? De open source, digamos, ¿no? Libre. Obvio, no es la única, por supuesto, pero es la más robusta en librerías open source, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, de OpenGL, como una librería gráfica que viene de las 80, yo la empecé a utilizar en los 90, digamos, ¿no? En los años 80, viene de los 80, yo la utilicé en los 90, comencé a utilizar la OpenGL. Existe una infinidad de variedad de OpenGL, digamos, han hecho tantas variaciones, implementaciones, casi para todos los entornos, digamos, ¿no? Así que existen muchas obvio existen muchos entornos, pero nosotros normalmente aquí para no y es más sencillo, utilizamos, digamos, ¿no? C Sharp y las versiones que fueron desarrolladas para C Sharp, ¿no? Obvio, la versión más mejor o que más me gusta a mí se llama OpenTK. OpenTK es OpenGL, pero una versión hecha tiene dos características importantes. Primero que es una versión para C Sharp, digamos, ¿no? Y segundo, es una versión hecha más orientada al desarrollo de videojuegos, digamos, no es una versión hecha más para desarrolladores de videojuegos. Aunque no tiene todos los recursos como las versiones más avanzadas para videojuegos, pero sí, es una versión de OpenGL desarrollada y orientada más al desarrollo de videojuegos. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya. Bien, entonces la primera parte vamos a ver OpenGL, digamos, ¿no? Entonces, obvio, hay muchísima teoría, todo lo que entiendes de OpenGL, obvio, lo único que cambia entre la versión estándar de OpenGL y OpenTK son algunas variaciones en las sentencias, pero la lógica, la manera de trabajar en general, digamos, es la misma. Todo lo que ves ahí funciona acá, digamos, no tiene pequeñas variaciones simplemente porque el implementador hizo algunos ajustes para hacerlo más sencillo. De hecho, es mucho más simple hacerlo en OpenTK que hacerlo en OpenGL puro, ¿ya? Pero se parecen muchísimo, ¿no? Bien, la segunda parte vamos a utilizar un entorno de desarrollo. Ahorita voy a ver si utilizamos LibGDX o utilizamos Unity. Vamos a ver, vamos a hacer un videojuego, sí, en la segunda parte. En algunos de esos entornos estoy viendo y vamos a ver por cuál nos decidimos, pero bueno, cuando llegue el momento ya lo vamos a ver. Entonces, obvio, para hacer un videojuego, la mayoría de la gente que comienza en esto cree que esto se trata mira, de aprenderse sentencias, ¿no? Para hacer un videojuego lo que tengo que aprender, no sé, es un lenguaje y aprender órdenes, digamos. Y la verdad que no tiene mucho que ver con eso. Obvio, se ocupan librerías gráficas pero en realidad para hacer un videojuego, lo mismo que para cualquier software, primero hay que entender, hacer un diseño, un modelo de datos, digamos, algoritmos, y eso es lo que se necesita para hacer un videojuego. Lo demás es burrera, ya es para que se vea, digamos, ¿no? Y eso ya está regalado porque hoy las librerías gráficas ya lo hacen, digamos, ¿no? Entonces, a veces se decepcionan porque no pueden hacer, pero no pueden hacer no porque no conozcan algún recurso gráfico, sino no pueden hacer porque no tienen la lógica, no le da la lógica para desarrollar los algoritmos o entender las estructuras, porque normalmente son estructuras de datos complejas que tienen que construir y lógica compleja que tienen que construir para que funcione el juego. Se ve bonito, digamos, ¿no? Pero obvio, ese bonito implica, digamos, ¿no? Que debes tener una lógica suficiente para armarlo, digamos, ¿no? Y entonces ahí donde tropiezan y no pueden hacer las cosas, no porque no conozcan o porque tengan algunas dificultades con los entornos gráficos, sino tiene que ver con lógica, digamos, ¿no? Como cualquier problema computacional, para cualquier
te tranca porque no haya no encuentras la sentencia mágica que te lo resuelve, sino porque no tienes la lógica suficiente como para digamos, ¿no? Para resolverlo el problema. Entonces, alguna vez te has trancado ahí, no has podido hacer algo, pero bueno, y le echas la culpa a veces a cualquier cosa, pero en realidad el problema es que no tienes o no has podido construir una lógica suficiente para resolver el problema, ¿no? Entonces, la gente quiere hacer videojuegos, pero no entiende que para hacer videojuegos se requiere una lógica normalmente compleja, digamos, ya avanzada, no una lógica básica, digamos, ¿no? Y además a veces se requiere, no a veces, pero sino muchas veces se requiere un conocimiento básico matemático, digamos, ¿no? Para poder hacer, porque muchos de los problemas tienen que ser con análisis matemático, digamos, ¿no? Entonces, solo para hacerle entender un clásico problema matemático que algunos ni lo logran entender, digamos, ¿no? Que es bien simple. Tienes dos objetos y tienes que ver si estos objetos chocaron en un escenario, ¿no? Puede ser un misil con un avión o dos personas peleando, quieres saber si chocaron, pues, ¿no? Y entonces es un problema matemático, no tiene que ver, la gente está esperando una inclusión mágica de la librería, no, y es un problema matemático que tienes que entender y resolver, digamos, ¿no? Obvio, y el problema tiene que ver como cómo determinas si un punto, por ejemplo, comienzas por la idea de un punto, ¿cómo sabes si ese punto está dentro o fuera de ese área, digamos, ¿no? Es lo primero que tienes que entender. ¿Cómo sé si un punto está dentro o fuera de un área? ¿Me entiendes? Comienzas por ese problema, digamos, ¿no? Y la gente lo ve complejo hacer eso y no es más que, en realidad, en términos lógicos, digamos, no es más que un if, digamos, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿cómo sabes si este punto está dentro de esa área? Primero, los objetos tienen una área, pero los objetos no es que hay una línea ahí, digamos. El objeto tiene una área, esto que ves gráficamente, no lo ves como una área, pero en realidad internamente, ¿qué es lo que tiene el objeto? Tiene normalmente un X y un Y, digamos, ¿no? Un punto de inicio, digamos, ¿no? Que normalmente a veces es no necesariamente, a veces puede ser este, pero tienes un punto. Después tienes a veces un ancho y un alto, digamos, ¿no? Entonces tienes 4 valores. Esos 4 valores son los que definen el área del objeto, ¿ya? Y entonces, por supuesto que matemáticamente sabes que si tienes un punto, mi punto 1 es XY, digamos, ¿no? ¿Cuál sería este punto acá? ¿Qué sería este es un punto? ¿Cuál sería este punto? Señores. Ya pues, en serio. ¿Ve? Ese es lo que les cuesta, la matemática básica, digamos, ¿no? Parece como si fuera ciencia atómica, digamos, ¿no? Cuando es algo bien básico de colegio, digamos, ni siquiera de universidad, ¿no? Entonces, bueno, tengo este punto y lo que tengo, esos son los valores como objeto que normalmente tengo. Y obvio, pero no significa que con eso no puedo calcular los 4 puntos que necesito para definir mi área. ¿Cómo sería este punto acá? Y aquí le pelé, digamos, ¿no? Es así. ¿Cómo sería este punto acá? X, no es Y más H. Y el último punto. Sí, es sencillísimo, digamos, ¿no? Entonces, ya lo tienes los 4 puntos, digamos, ¿no? A veces lo que tengo también, dependiendo de la estructura de datos, a veces lo que tengo es este punto, digamos, le voy a llamar XY, y este punto, dependiendo de mi estructura de datos, ¿no? Lo que tengo le voy a llamar un X1, Y1. Pero igual, otra vez, digamos, ¿no? Si tengo estos 2 puntos, puedo calcular los 4. ¿Vamos? Es lo de menos, digamos, ¿no?
Pero bueno, ya tengo una estructura, ahora tengo un punto, le voy a llamar a este punto de acá, digamos, ¿no? Px, Py. ¿Cómo sé si Px, este punto, está dentro de ese área? ¿Qué tendría que determinar para saber si está dentro o fuera? Ya pues, si no es otra vez, esto no es computación cuántica, es matemática de colegio, ni siquiera de secundaria, es de primaria. No, no A, pues, no. No, no A, sino a X. No. Claro, porque si solo le sumas esto y esto está en, no sé, fíjate, un espacio en 300 y A es 10, digamos, ¿no ves? Entonces, es lo que dice su compañero, Px tiene que ser mayor o igual a X, ¿no ves? En X. Y, digamos, ¿no ves? P tiene que ser menor o igual que X más A en ese esquema que tenemos. Eso para X. Obvio, fíjense. Está bien. Si el punto estuviera acá, ¿es verdadero esto? Sí es verdadero, pero está afuera. Entonces no es suficiente con ver que X, ¿no ve? X es mayor y es menor, pero está el punto fuera. Entonces no es suficiente con X, ¿no ve? ¿Qué tengo que hacer? Ajá. Entonces, y además, digamos, debe cumplir lo mismo, pero para PY. Como verán, es un if nada más. Digamos. Y entonces sé si está dentro o si está afuera. Pero ahora, mi problema no era un punto y un área. Eran dos objetos que cubren dos áreas. ¿No? Pero otra vez, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, mire, este objeto tiene puntos. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer entonces lógicamente? Ya pues, señores, vamos, 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 rápido. Porque ¿cuál es mi objetivo final? Digamos, otra vez, es ver si estos objetos se chocaron, ¿me entiendes? Se intersectaron de alguna manera. Entonces, ¿qué hago? Si tengo, este objeto tiene su área, digamos, ¿no? Y este también, pero por supuesto tiene puntos. Si agarro este punto de este objeto y verifico si está dentro de esta área, ¿qué significa? Que chocaron, ¿me entiendes? Pero obvio, puedo ser que yo verifique, por ejemplo, ahí ese punto, pero sí, vea, han chocado también, pero este punto no está. Entonces, ¿qué tendría que hacer para estar seguro que chocaron o no? Verificar todos los puntos. Claro, si verifico, digamos en términos lógicos, van a ver que tampoco a veces ya no es necesario, pero si verifico si alguno de estos puntos está dentro, eso es lo que me va a decir si chocó o no chocó. Entonces, esta lógica básica que entendí, simplemente la replico para todos los puntos del otro, y si alguno me dice que sí, es que chocaron. Si ninguno me dice que sí, no chocaron. Porque intenten mostrar un ejemplo en el cual alguno de esos no esté dentro y que choque. Van a darse cuenta que es imposible. ¿Se entiende? Señores, ¿siguen ahí? Sí, ingeniero. Ya, entonces es matemática, digamos, ¿no? Entonces, para hacer un juego se ocupa mucha matemática. Obvio, esta es matemática básica, pero sí, para ciertos problemas se ocupa matemática un poco más compleja. Y entonces ahí es donde se echan a morir. Ya, ¿me entiendes? ¿No? Ya no pueden, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque creen que hay una instrucción mágica, ¿no? Que le va a resolver ese problema. Y no, tienes que recurrir a la matemática y luego una vez entender el término matemático, ya puedes resolver el problema, ¿no? Y ahí es donde a veces también terminan muriendo, digamos, no pudiendo avanzar porque no son capaces de entender la matemática, que a veces es básica simplemente, pero que
ustedes siempre le huyeron, digamos, ¿no? Obvio, esto se vuelve más complejo cuando el objeto es 3D. Y obvio, ya tienes que ver, digamos, ¿no? Si ese punto ya tiene X, Y, es lo mismo, el concepto es el mismo, pero bueno, ya en 3 dimensiones, obvio, ya no solamente estás buscando X, Y, sino Z más, digamos, ¿ya? Y bueno, luego se vuelve un poquito más complejo, digamos, cuando ya la figura ya no es regular, pues, ¿no? Ya no es un rectángulo, digamos, ¿no? Obvio, visto un rectángulo, no, es fácil. Pero cuando ya la figura es irregular, digamos, ¿no? Ya el problema no es tan simple. Ya se vuelve un poquito más complejo, pero todo tiene solución, ¿me entiendes? Y otra es la matemática de entra en acción ahí, digamos, ¿no? Para darle una solución al problema. Entonces, otra vez, se requiere un poco de matemática, un poco de lógica, digamos, ¿no? Y un poco de conocimiento de los entornos gráficos. Con respecto a los entornos gráficos, eso podemos ayudar, digamos, ¿no? Eso es lo que van a complementar. Con respecto a la matemática, ya a veces demasiado tarde, digamos, ¿no? Ya a estas alturas deberían manejarla. Igual la lógica, digamos, ¿no? Pero esos son los 3 elementos que vamos a requerir en la materia un poco para poder hacer esas cosas. Si se trancan y no lo pueden hacer, es por deficiencias en alguno de esos elementos. ¿Se entiende la idea? Entonces traten de hacer las cosas cuando se debe. La gente, a ver, ¿qué es lo que pasa? Normalmente comenzamos muchos, pero la realidad es que terminamos pocos. Por esas razones, porque tienen problemas normalmente con alguno de esos elementos y entonces se le vuelve demasiado complejo para hacer y no pueden avanzar, ¿no? El otro tema es que a veces lo toman al comienzo muy a la ligera, no hacen las cosas desde el primer momento y por supuesto se va acumulando ya, digamos, yo para el próximo sábado le voy a pedir que hagan algo. La gente que no lo haga va a decir, no pude hacerlo, digamos, cosas por el estilo, no tuve tiempo, recién me estoy incorporando, digamos, ¿no? Entonces, para el otro sábado va a tener el problema que como no hizo esto y ahora tiene que hacer esto más, entonces doble trabajo, digamos, ¿no? Algunos sí lo van a poder hacer, pero otros otra vez se van a retrasar porque no van a poder hacer lo que tenían que hacer para este y lo que tenían que hacer para el otro, digamos, ¿no? Porque peor van a hacer lo del otro si no lo pueden hacer lo de este. Y entonces el otro tampoco van a hacer. Y para el otro hay otra cosa más, se sigue acumulando y llega un momento en que están, pero ya no sé qué hacer, digamos, ¿no? Yo veo que los otros presentan, pero yo no he podido ni siquiera hacer lo primero. ¿Por qué? Porque no te has puesto desde el comienzo a hacer y a meterle ganas, digamos, ¿no? Y luego conforme van 3, 4, 5 clases, digamos, que significa ya casi 2 meses en términos de tiempo, digamos, obvio, 5 clases parece nada, pero en términos de tiempo ya son casi 2 meses, digamos, ¿no? Por si acaso. Entonces te encuentras a la mitad del semestre en 5 clases, digamos, ¿no? A la mitad del semestre, si te das cuenta, ¿ya? Porque el semestre no dura más que 4 meses, por si acaso, digamos, ¿no? Y entonces te das cuenta que, pucha, ya no puedo avanzar, ya no sé qué hacer, ya hay un montón de no he podido hacer, y por supuesto terminas dejándolo. Entonces, esto es rápido, si te retrasas una sola clase, comienzas a perder el ritmo y a menos que seas bien dedicado, la mayoría no lo es, digamos, ¿no? Entonces, es de viernes en la noche, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Toda la semana no hace nada y viernes en la noche se acuerda que comienza el WhatsApp, ¿no? ¡Tin, tin! ¿Qué había para mañana? ¿Qué hay Y recién quieren comenzar a hacer, y obvio, como encima no son buenos en este negocio, digamos, ¿no? Obvio, quieren resolver lo que debían haber resuelto en toda la semana en una noche. Y se dan cuenta que en la noche no tienen ni idea de cómo hacer las cosas, les salen miles y un problemas, digamos, ¿no? Y obvio, ya vienen sábado y no hacen, ¿no? Ya o no se conectan ya, o no vienen a clase, o simplemente vienen para decir que no lo hicieron, digamos, ¿no? Entonces, otra vez, si quieren llegar hasta el final, desde el primer día, obvio, hoy día les voy a dar una tarea, digamos, ¿no? Tienen que hacerlo, hoy día comienzan a hacerlo, no
el viernes en la noche, porque acuérdense, si lo intentan hacer el viernes en la noche, no lo van a poder hacer. ¿Nos entendemos? Señores. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Y no es una exageración, es que siempre me pasa lo mismo. Se ve bonito, lindo el grupo ahorita, 30 bichos, ¿no? Lindo grupo. Pero la realidad es que cuando termine esto, digamos, no termino, el semestre anterior terminé con 3. Y al final solo 2 presentaron, digamos, ¿no? ¿Ya? ¿Nos entendemos o no? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, otra vez, si no queremos seguir en las estadísticas, digamos, ¿no? Es desde el primero. Hoy día le voy a dar, si no lo hacen para el sábado, ya es la primera señal que no van a terminar este negocio. Porque lo que le voy a pedir, debería poderlo hacer, digamos, ¿no? A ojos cerrados, porque no es nada del otro mundo, digamos, ¿no? Y es algo. Pero yo he visto gente que tiene problemas hasta para instalarse el entorno, digamos. No puede ni siquiera instalar el entorno. ¿Me entiendes? Ya ese tipo de dificultades, ¿me entiendes? ¿No? Ya hace años que debías haberla superado, ¿no? Entonces, el primer tema que vamos a hacer es eso precisamente. Hay que instalarse un entorno de desarrollo, pues, ¿no? A veces ya lo tengo, a veces solo tengo que instalar un complemento, digamos, ¿no? Pero lo primero es poderse instalar un entorno, digamos, donde pueda... Y obvio, en este caso tienen dos opciones. Pueden instalar el Visual Studio.net, digamos, ¿no? La versión, por supuesto, Community, no la pago a menos que tengan licencias o tengan una versión craqueada que sí sea funcional, digamos, ¿no? O pueden instalarse el Visual Code, se llama, creo, la otra, ¿no? La Codes, ¿no? Sí, el código, ingeniero. Ajá. Entonces pueden instalárselo en ambos. Funciona lo que vamos a hacer, ya sea en este o en el otro. Obvio, es mucho más sencillo o más cómodo, como quieran verlo, en Visual Studio. Obvio, los que no lo tengan, digamos, no es fácil, se lo descargan Visual Code, sí, gracias. Se llama Visual Code, ¿ya? Entonces pueden utilizar Visual Code, que es en realidad el Visual Studio, una versión que sacaron multi-entorno, digamos, porque Visual Code lo bueno que tiene es que puedes correrlo en Windows, en Linux, en Mac, digamos, ¿no? Fue la primera cosa que sacó Mono, Microsoft, digamos, con un core para multiplataforma, digamos, ¿no? Y libre además, digamos, más liviano, más light, digamos, ¿no? Que Visual Studio. Y la otra es Visual Studio, que es más robusto, digamos, ¿no? Pesa es obvio, si tienes una chanchito, no te instales Visual Studio 2022 porque la va a hacer zapatear a tu máquina, digamos, ¿no? Entonces, instálate una versión más antigüita, porque todo lo que vamos a hacer no necesitas el Visual Studio 2022, digamos, ¿no? Porque te va a matar a tu máquina si no tiene suficientes recursos. ¿Se entiende o no? ¿Desde qué versión nos recomienda? En realidad, el Visual Studio 1 funciona, digamos, ¿no? Todo lo que vamos a hacer. Por eso depende mucho de tu máquina. ¿Me entiendes, no es? Obvio, puedes comenzar con una 2008, 2012, 2014, ¿me entiendes? ¿No? Funciona en todas, pero obvio tienes que tener instalado lo que corresponde a esa versión también. Obvio tienes que buscar el OpenTK más antiguito, no vas a poner el último OpenTK porque no te va a instalar, porque no tiene los prerequisitos necesarios, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Va a depender mucho de tu máquina. Obvio, si tienes una buena máquina moderna, vas a instalarte Visual Studio 2022, OpenTK 3 no sé qué, el que está ahorita, digamos, ¿no? Con un framework 4, 5, 6, digamos, ¿no? Entonces tienes que, ahorita le voy a explicar un poco respecto a eso. Entonces, lo primero es instalarse el entorno. ¿Qué significa el entorno? Significa instalarse el IDE de desarrollo, instalarse la librería, el framework, que en este caso es OpenTK. ¿Vamos? ¿Ya? Y el siguiente paso es hacer el hola mundo, digamos, ¿no? Todos los entornos framework tienen su hola mundo, ¿eh?
De hecho, muchos de hecho, cuando creas un proyecto de ejemplo, ya tienen el Hola Mundo, ¿no? Tienen como con un proyecto por defecto, un template que ya te crea el Hola Mundo, ¿no? En el caso de OpenTK no tiene un template que cree ya el... hay otro que se llama OpenC, ¿cómo se llama? Se me dio el nombrecito, que por ejemplo ese, creas un proyecto, ya viene con un template, con una plantilla, y ya viene con la versión de Hola Mundo de OpenGL, digamos, ¿no? Ya en este caso, digamos, ¿no? OpenTK no trae, pero sí te trae un ejemplo que es el Hola Mundo, digamos. Obvio, el Hola Mundo en OpenGL es hacer una aplicación, digamos, ¿no? Que lo que hace es básicamente correr y mostrarte una figura geométrica. Normalmente en el Hola Mundo de OpenGL es un triángulo o una pirámide. Obvio, si lo haces en 2D es un triángulo, y si lo haces en este normalmente viene con una pirámide en 3D, digamos, ¿no? O a veces encuentras la versión de Hola Mundo de un cubo, digamos, ¿no? En 3D, lo que te muestra es, dibuja un cubito, digamos, ¿no? O también dibuja un rectangulito en la versión 2D. Entonces, eso no hace nada más que dibujar esa figura geométrica. ¿Me entiendes? Ese es el Hola Mundo de OpenGL. ¿Nos entendemos o no? Sí, ingeniero. ¿Ya? Sí, ingeniero. Entonces, en OpenTK hay el ejemplito con que viene es de un triangulito en 2D, creo que lo dibuja. ¿Estamos? Pero puedes encontrarte muchas versiones de ese ya en 3D, digamos, una piramidita, un cubito. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dos cosas para el próximo sábado. ¿Ya? Primero, obvio, instalarse el entorno. Obvio, Visual Studio, si no lo tienen, o si lo tienen, ya solo instalar. E instalar OpenTK al Visual Studio. Instalar esa librería, ese framework, digamos, ¿no? Y crear su primera aplicación Hola Mundo, digamos, ¿no? ¿Vamos? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, obvio, no sé si sería necesario, pero bueno, ahorita le voy a compartir mi pantalla. Bueno, esto no es necesario, pero por si acaso, ¿no? Simplemente dicen Visual Code, por ejemplo, download, digamos, y se van y lo descargan, digamos, ¿no? Bueno, lo bueno de Visual Code, como decía, es para Windows, para Linux, para Mac, digamos, ¿no? Y lo descargan y lo instalan, que es más light, ¿no? Y el otro es, por supuesto, el Visual Studio Community, digamos, ¿no? Te vas y lo descargas la versión Community, digamos, ¿no? Obvio, y la tienes. Obvio no es solamente la 2022, yo creo que tengo por ahí la 2022, pero bueno, hay 2019, 2017, 2015, digamos, y otras anteriores. ¿Se entiende? Entonces no lo forces a tu máquina porque vas a tardar un montón en compilar va a tardar una eternidad. Ve más o menos cuál es la que le cae. ¿Está de acuerdo? Pero también tienes que ver los frameworks que tengan instalar los frameworks, los requisitos. Por ejemplo, en el caso de OpenTK, digamos, no vamos a buscar ya vas a la página oficial, digamos, de OpenTK, y ahí encuentras, digamos, obvio, cómo instalar. Ahorita, bueno, ya está la 4. La última vez que lo vi estaba la 3, no sé qué. ¿Ya? Entonces, por supuesto, aquí te indica cómo descargar, cómo instalar. Normalmente desde Visual Studio, digamos, ¿no? Puedes descargar. Yo les recomiendo la 3, digamos, ¿no? Dependiendo de lo que tenga, de los prerequisitos, digamos, ¿no? Entonces puedes instalarte la 1, la 2, la 3, la 4, digamos, ¿no? ¿Ya? Y obvio, aquí están las instrucciones para poder instalar, digamos, OpenTK en Visual Studio. ¿Está de acuerdo? Entonces lo descargas y lo instalas. Normalmente no lo puedes hacer desde el mismo Visual Studio. Visual Studio tiene una utilidad que se llama
Package Manager, y entonces con una instrucción de Package Manager, digamos, lo puedes directamente descargar, digamos, desde el entorno de Visual Studio. Entonces, en realidad lo que él hace es conectarse al repositorio y descargar. ¿Se entiende la idea? Señores. Sí, Inge. Sí, ¿Ya? ingeniero. Entonces, Ingeniero, disculpe. esta página de OpenGL, obvio, lo que tienen que hacer es, por supuesto, es leer, digamos, está todo aquí, por ejemplo, para poder hacer el Hola Mundo, digamos, tiene una ayuda, digamos, ¿no? Acá tiene un ejemplo paso a paso, digamos, de cómo utilizar OpenTK, ¿no? ¿Estamos? Entonces existen todo lo necesario para hacerlo. Entonces hay dos temas ahí que tienen que hacer, descargar Visual Studio, y desde Visual Studio lo más cómodo, lo más fácil, lo mejor va a hacer es hacer desde Visual Studio, descargarlo con el Package Manager. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Ya? Porque también lo pueden descargar por afuera y luego instalarlo, pero en realidad es más sencillo hacerlo desde el Package Manager, ¿ya? Porque en realidad ahí es solo una instrucción nada más, ¿no? Ingeniero, una pregunta. ¿Desde Visual Studio tenemos que buscar con Package Manager? Sí, sí. En Ingeniero, realidad, vas a las opciones y hay una opción, digamos, que se llama PM Nugget, digamos, gestor de administración de paquetes de Nugget, digamos, ¿no? Entras ahí, es ¿cómo se llama? Como un shell de comando de DOS, ¿no? Es como cuando ejecuta el CMD de Windows. Entonces, y ahí escribes una install package OpenTK, digamos, ¿no? ingeniero, disculpe, ¿podría mostrarnos su entorno de desarrollo? Es el que nos dice que el Visual Studio. Ahorita vamos a... voy a cargar, ¿ya? Ya, gracias, ingeniero. Vamos a compartir. ¿Dónde está mi Visual Studio? ¿Ya? ¿Lo ven? Sí, lo vemos. Entonces, cuando estás en algún... ¿Qué pasó? ¿Siguen viéndolo? No. Ya no hay. Se dejó de compartir, ¿no? Sí, ya no se ve, ingeniero. Sí. ¿Ahora de nuevo? Algo Sí, pasó. ahora ya se ve. Sí, ahora sí. Ya. Obvio, este es Visual Studio, digamos. Yo utilizo Visual Studio, pero igual lo mismo. Aquí en herramientas hay lo que se llama... ¿Dónde está esta cosa? ¿Dónde está? Administración de paquetes Nugget. ¿Ves? Aquí dentro, digamos, ¿no? Y ahí dentro y es el PM, Package Manager. Y entonces aquí les muestro, cuando entras a OpenTK te muestra la sentencia que tienes que ejecutar para instalar OpenTK, digamos, ¿no? Ahorita voy a entrar un ratito a una página. Ah, ingeniero, yo lo estaba confundiendo su entorno de desarrollo. Pensé que era el Visual Studio Code. ¿O es válido también ese el otro? Sí, sí, por eso puedes trabajar con Code o con Visual Studio. Le dije, es ambas opciones, dependiendo. Yo prefiero Visual Studio, digamos, pero es un poco más pesado que Visual Code, ¿no? Ah, sí. Ya, ingeniero. Gracias. Ya, aquí tengo ahí una paginita, fíjense. Un ratito voy a compartir. No sé si ya se ve. Sí, se está bien, ingeniero. Ya, por ejemplo, esta es la sentencia que tienes que ejecutar. ¿Ves? Install package OpenTK, digamos, bueno, este es para el OpenTK GL Control, porque
trabajar con GL Control o este. Luego vamos a ver y van a ver que aquí le está diciendo, mira, instala esta versión quiero que instales, y bueno, le está diciendo dónde lo saque. Pero bueno, en realidad si le das hasta aquí solo la versión, él va directamente al repositorio, digamos, ¿no? Y lo descarga, digamos, el repositorio. Este le está dando un repositorio específico de donde quiere que lo descargue, pero si no le das vos, le das hasta acá, nomás qué versión querés, él lo instala, digamos, del repositorio oficial de OpenTK. ¿Se entiende? Sí, está bien. ¿Ya? Bien. Entonces, ese es el primer tareita. Para no dejen de hacerlo, porque si no lo hacen, ya le dije, es su primera señal de que van a ser parte de las estadísticas. Bien, señores, ¿alguna pregunta, duda? Entonces, el próximo sábado vamos a revisar uno por uno. Voy a ir uno por uno. A ver, mostrame qué hiciste. Mostrame. Tengo una duda, señor. ¿Sí? Dime, José, primero. ¿Las clases van a ser presencial desde la otra semana o vamos a seguir virtual? Sí, no va a ser presencial de la próxima semana. Así que como tienen que presentar esto, o traen su máquina o traen su proyecto y lo recuperan en las máquinas allá, pero bueno, va a ser un poco más complicado ese tema. Asegúrense, porque no sé qué cosas habrá ya, qué máquinas, qué software estará instalado, digamos, ¿no? Así que asegúrense de poder mostrármelo. Yo voy a crear en el Classroom ahí, y lo que tienen que hacer, lo que pueden hacer también es subirlo el proyecto a un repositorio, y obvio luego compartirme en el Classroom el repositorio, y podemos verlo también desde cualquier lugar ya del repositorio, ¿no? Su programa, lo que hicieron. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. Ingeniero, disculpe, ¿podría mostrar un hola mundo hoy aquí? ¿Cómo? ¿Nos podría mostrar un hola mundo aquí en clase? No tengo ahorita pero es solamente ahí en la página OpenTK existe ¿cómo se llama? Un ejemplito, y que es básicamente eso, dibujar un triangulito. Ya. Sí. En realidad cuando corre, no, en esta máquina no tengo. Tenía por ahí. Ya. Entonces la idea es simplemente corre y te muestra un triangulito. Ese es el ejemplo que viene en la página oficial de OpenTK, ¿no? No lo vea porque no lo tengo en pero a ver, vamos a ver, espérame dónde tengo. Acá. Pero comienza a ver, vas a ver que hay miles de Ahí está, que ya, se lo muestro. ¿Qué es lo que quieren? Esto, compartir, ¿dónde está? Este es el que trae la página oficial. Por ejemplo, ahí viene, te muestra lo que les decía, cómo instalarlo, desde cómo instalarlo, digamos, ¿no? ¿Sí? Y luego, obvio, cómo hacer tu primer programita, ¿me entiendes? ¿Lo ven? Y ese, por ejemplo, es solo lo que hace este ejemplito ahorita, que no son más que dos líneas de código que tienes que escribir, digamos, ¿no? ¿Ves? Te muestra ahí paso a paso que tienes que hacer. Y obvio, este ejemplo, lo único que hace es mostrarte una ventana en blanco, digamos, ¿no? Pero este es el Hello Triangle, ¿se entiende o no? Igual, ahí está todo el código, que es lo que tienes que escribir. Ya, son muchas piezas si no sos capaz de escribir. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. ¿Ya? Está ahí todo el código, digamos, ¿no? Para que lo escriba. De hecho, creo que hay un sitio en GitHub del repositorio donde está este ejemplo así ya listo. ¿Ya? Y ese es salió. Obvio, por lo menos cámbiale de color. En vez de naranja le pones Si entendiste algo, sos capaz de cambiarle de color, por lo menos. ¿No? Pero si no, déjalo como está ahí. Y lo que quiero es que ya hagas tu primer programa. ¿Vamos o no vamos?
ingeniero. ¿Qué más, señores? ¿Qué más, señores? A ver, la última recomendación antes de dejarnos y vernos el próximo sábado. A ver, cuando instalen el OpenTK, revisen los prerequisitos de la versión, porque lo primero es, no pude instalar porque me sale error. ¿Leíste los prerequisitos? Digamos, ¿quieres instalar la versión 5 y tienes un framework 3.0 con un Windows no cumples con los prerequisitos, digamos, ¿no? Entonces, fíjate primero qué tienes, qué versión del framework tienes, porque ahí cuando vea a la página OpenTK te dice prerequisitos, qué necesitas para instalar esa versión de OpenTK. Entonces, tienes que ver en tu Windows qué framework tienes instalado, qué versión del redistribuible tienes, ¿me entiendes? ¿No ves? Entonces, dependiendo de eso, instala la versión que, si no puedes porque tu máquina no tiene, no puedes instalar la versión 4, instala la versión 3, si no puedes con la 3, instala la 2, porque ninguna de lo que vamos a hacer en el semestre necesita la última versión. ¿Nos entendemos o no? Sí, ingeniero. Entonces, si no puede, cuando le das instale desde el Package Manager o desde el y te sale errores porque no cumples con los prerequisitos. Tu máquina, tu sistema no tiene instalado todo lo que necesita. Entonces, baja de versión, digamos, ¿no? Es lo más normal. ¿Estamos? Y si no puedes instalar ninguna porque tu máquina no tiene instalado, tiene muchos problemas, ¿me entiendes? ¿No? Lee primero los prerequisitos y primero intenta instalar esos prerequisitos si tu máquina no los tiene. ¿Se entiende la idea? Pero tampoco fórcela, porque si tienes un Windows, no sé, 10, con una versión de .NET 2015, no intentes instalarle el framework 5, el 6, porque no lo vas a poder. ¿Me entiendes? Porque todo tu no está hecho para ese framework. Así que tampoco, no porque quieras poner la última, forces a tu sistema a ponerle cosas que no tiene y que no lo soporta. ¿Nos entendemos? Así que ve en qué versión del sistema operativo está, en qué versión del .NET y ve los prerequisitos, qué es lo que ellos utilizan y busca una versión del OpenTK que se ajuste a esa versión de tu Windows y tu .NET. ¿Nos entendemos? Porque si no vas a hacer un desastre, vas a chipar las cosas, vas a generar un montón de errores, no vas a poder ni siquiera instalarlo. Así que primero lee bien, ve y no forces a tu máquina, ponlo lo que corresponde, digamos, ¿no? Y no vas a tener problemas. ¿Nos entendemos? Sí, ingeniero, una preguntita. ¿Los prerequisitos del OpenTK solo dependen de la máquina o de qué más? No, es obvio del sistema operativo, digamos, ¿no? Obvio, no te va a decir OpenTK, necesito que tengas una Pentium 7 y 7. No. Lo que te dice es a nivel de software y de sistema operativo, normalmente a nivel de framework, digamos, ¿no? ¿Entiendes lo que es el framework, no? De Windows. Sí, gracias. ¿Ya? Entonces ahí léelo, ahí dice prerequisito, con ese nombre está en la página OpenTK. Para cada versión del habla de los prerequisitos. Léelo y ve qué prerequisitos tiene para que cumplas con ello y después no tengas problema al instalar. Ve primero tu máquina, sabes cómo ir a Windows y ver qué framework tienes instalado, ¿no ves? Sí, ¿Ya? Entonces ve qué versión de .NET y ve cuál es la versión de OpenTK que se ajusta mejor a las condiciones que tiene tu máquina actual y le instalas esa, digamos, ¿no? Otra vez, no lo forcen porque algunos son fanáticos. Quiero el último, digamos, ¿no? Y por querer instalar el último, al final no funciona nada, ¿no? Así que ve más o menos qué es lo que se ajusta mejor a tu computadora, a tus condiciones de tu sistema. No la forces porque después puede generar problemas. Listo, señores. ¿Qué más? Últimas preguntas antes que nos vamos. Ingeniero, la librería OpenTK,
¿Con qué lenguaje de programación va casado? Por ejemplo, OpenTK está hecho para C#. C#. ah, ya. Ok. La interfaz o sea, el programa que vamos a usar para el juego y los proyectos, eso lo va a definir usted más después. Sí, sí. Está bien, muchas gracias. Listo, señores, ¿algo más? Algo no me quedó en claro, ingeniero. ¿El OpenTK es un lenguaje de programación? No, es un framework, una librería para programación gráfica, para Ah, ya. programar en OpenGL. Es ¿Y algo que instalas, es una qué, especie de librería que tienes que instalar en tu proyecto en C#. qué lenguaje de programación estaríamos usando entonces? Por eso C#, vamos a utilizar C#. OpenTK está hecha para Ah, C#, sí, para .NET, por eso es que vas a bajarte el .NET, ¿no? Ya sea el Visual Code o el Visual Studio. listo, ingeniero, muchas gracias. ¿Listo? ¿Algo más, señores? Pero solo para que quede claro, ingeniero, la tarea entonces sería hacer el Lolo Amuno usando el Sí, OpenTK. sí, vas a traerme un proyecto en C# que lo que haga es que cree un programa en OpenTK que muestre un triangulito. Listo, ingeniero. Ahora sí. Muchas gracias. Dale. ¿Listo? ¿Algo más? Listo, señores. Nos vemos el próximo sábado. Que estén bien. Ok, hasta luego, ingeniero. Pues, Ya saben, el próximo sábado luego, allá ingeniero. en Tenga la buen día. universidad, ¿no? A menos que ocurra algo raro, pero si ocurre algo raro y no podemos ir, no sé, porque decidieron cerrar o porque alguien tomó la universidad o cualquier de esa burrera, les aviso por WhatsApp, digamos, ¿no? Y le digo, bueno, no, vamos a pasar virtual, pero por el momento es presencial, ¿ya? Ok. Listo, nos vemos, chao, chao.